Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana de 20 de diciembre de 2017 en la recta final de este año. Estamos con las noticias, con la información, con lo más importante en las últimas horas en México y a nivel internacional. Empezamos con esto que es un resumen de noticias y le vamos contando. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues la reforma fiscal del presidente Donald Trump, una reforma histórica que fue aprobada esta madrugada por el Senado en votación dividida. Los senadores avalaron el polémico proyecto por 51 votos a favor y 48 en contra. Previamente había sido aprobado por la Cámara de Representantes, donde tendrá que ser sometida nuevamente a consideración del Pleno por algunos errores de procedimiento. Y bueno, pues estaremos desde luego ampliamente siguiendo esta información. Es una reforma fiscal ciertamente histórica, una reforma fiscal como la que no se había visto en muchas décadas y desde luego tendrá impactos mundiales y hay que empezar a ver qué puede suceder con México y esta estrechísima relación México-Estados Unidos con una reforma de estas dimensiones. A Jesús Esquivel, nuestro colega en Washington, colega y corresponsal de la revista Proceso en Washington, le agradezco muchísimo siempre que esté aquí y ahora pues al pie del cañón, Jesús, con esto que es palpitante en pocas palabras por todo lo que se juega y lo que está involucrado en estos momentos. Buenos días, Jesús, bienvenido como siempre. Buenos días, Carmen. Efectivamente, esta reforma fiscal aprobada en los Estados Unidos va a tener impactos importantes en la economía mundial. Tan solo en Estados Unidos los demócratas acusan que aumentará el déficit en la Unión Americana en 2025 cuando expiren los recortes que se harán a los impuestos de las personas en la Unión Americana. Esto de acuerdo a los cálculos que ha hecho la misma Oficina de Investigaciones Económicas del Congreso Federal estadounidense, Carmen. Y es que no todo es una panacea, como lo presentan los republicanos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Efectivamente, se beneficiarán las grandes corporaciones y los hombres que ganan más dinero en Estados Unidos, hombres y mujeres, más de $500,000 al año, ya que su pago de impuestos bajará notablemente. Actualmente, por ejemplo, para las corporaciones, Carmen, pagan un 35% de impuestos, el recorte les beneficiará con un 14%, ahora pagarán solamente el 21% de los impuestos, y en términos generales el promedio de recorte temporal, como lo llaman los demócratas, a los ciudadanos es de entre 7 y 2%. Esto también tendrá implicaciones muy graves porque, en primer lugar, junto con la reforma fiscal, se aprobó que se eliminen las multas a las personas que no tengan un seguro médico, que era lo que establecía la llamada Acta de Salud, conocida como Obamacare. Y esto es importante porque también las investigaciones del mismo Congreso Federal, Carmen, definen que esto provocaría no solo un aumento en el déficit de los Estados Unidos, sino también un aumento en la deuda de los Estados Unidos, lo cual, pues eso para nuestro país, México, Carmen, tendrá implicaciones macroeconómicas más adelante que seguramente el próximo gobierno mexicano tendrá que de alguna manera enfrentar bajo algunas reformas en este mismo sentido, tributarias, pero la medida aprobada, como ya lo mencionaste, con todo el apoyo republicano esta madrugada en el Senado y la oposición demócrata, tiene otras vertientes que son importantes, porque, por ejemplo, abre a explotación y exploración de gas y petróleo el Refugio Nacional de Vida Salvaje en Alaska, que era algo que se había venido protegiendo desde hace muchos años, Carmen. Hay que tomar en cuenta que este tipo de acciones pues van en comparsa con todas las estrategias económicas del presidente Donald Trump, quien ya en su cuenta personal de Twitter esta madrugada, cuando se aprobó la medida en el Senado, dijo que en un par de horas, como se espera, cuando la Cámara de Representantes apruebe la medida igual a la que aprobó el Senado, él estaría dando una conferencia de prensa más o menos al mediodía, tiempo de México, para pues seguramente decir que les dará
un buen regalo de Navidad a los estadounidenses con esta reforma fiscal, Carmen. Ni más ni menos, pues está casi eufórico el gobierno de Donald Trump por este resultado. Está ya logrando, digamos, su primera gran victoria. No ha cumplido un año en el gobierno, está por cumplir un año de haber tomado posesión Donald Trump y bueno, pues está logrando su primer gran asunto y con una repercusión de enorme importancia para ellos y para los demás. Sí, su primera gran victoria en un año y digamos la primera de los republicanos, pero también esto va a tener implicaciones electorales para los comicios de noviembre de 2018, ya que la medida no es nada popular, Carmen, de acuerdo a las encuestas que han llevado a cabo los medios de comunicación de Estados Unidos. Un 55% de la población estadounidense pues se opone a este recorte tributario porque, te repito, es temporal. Es la primera modificación que se hace en los pagos al fisco desde 1986 y la gran interrogante es el problema de la deuda en los Estados Unidos y del déficit, lo cual pues genera inflación y podría provocar, como han advertido los demócratas durante este debate que hubo en la Cámara de Representantes y en el Senado, una nueva burbuja económica que podría explotar generando serios problemas macroeconómicos en Estados Unidos y en el mundo, Carmen, como ya ocurrió cuando se dio ese problema de la industria de bienes raíces en Estados Unidos y todo lo que provocó la quiebra de la industria automotriz, que recordarás al expresidente Barack Obama le tocó enfrentar con acciones nada populares y sobre todo rechazadas por el Partido Republicano, que ahora se anota su primera gran victoria. Hay que señalar otra cosa, Carmen. Algunos de los legisladores republicanos que decían que estaban en duda si apoyarían o no la medida, después de los ajustes que se hicieron, votaron totalmente a favor, y es que varios de ellos son legisladores millonarios que se van a beneficiar con esta ley. Ahora hay que ver en la Cámara de Representantes la votación que se va a llevar a cabo seguramente en un par de horas o menos, Carmen, porque tendrán que aprobar de manera similar lo que se hizo en el Senado, ya que las dos versiones que había hasta esta madrugada diferían en algunos detalles que son básicamente temas burocráticos del Congreso Federal estadounidense, pero que en términos generales no afectan lo que se aprobó de manera general en esta ley. Sí, absolutamente, cosas menores comparados con lo que se está aprobando. Sí, que totalmente. Por ello es que el presidente Donald Trump, como dices tú, está pues de manteles largos y seguramente muy a su estilo, va a exagerar lo que se aprobó en el Congreso, su primera victoria en casi un año desde que llegó a la Casa Blanca. ¿No se veía algo así desde Ronald Reagan, Jesús? Sí, desde 1986, Carmen, no había una medida fiscal con un alcance tan importante como este. Lo que también hay que establecer es que Trump y los republicanos están manejando esta medida como el primer paso para revocar la ley de salud, conocida como Obamacare, pero todavía a ello faltan algunas cosas y creo que si la impopularidad de esta reforma fiscal sigue creciendo y los estudios demuestran que solo beneficia a los ricos y a las grandes corporaciones y que estos recortes temporales podrían provocar serios problemas económicos al bolsillo del ciudadano común y corriente en los Estados Unidos, sí va a tener graves consecuencias para el Partido Republicano en las elecciones de noviembre de 2018. Pues sí, no era muy aceptada según las encuestas. Las últimas encuestas no daban precisamente una aceptación mayoritaria a la reforma tributaria de Trump. Sí, un 55% se dice que es el promedio de las diferentes encuestas que se han realizado de la población de los Estados Unidos, rechaza esta medida por todas las advertencias que se han venido haciendo. De hecho, ayer, esta madrugada más bien, durante la votación en el Senado, en la galería de la Cámara Alta, la gente llegó para protestar y pedirle a los legisladores, gritaban, maten la ley, diciendo, en otras palabras, rechacen la medida, pero fue una acción totalmente del Partido Republicano. Todos los representantes de este partido en el Senado votaron a favor y los 46 demócratas y 2 independientes la rechazaron. Pero la matemática de suma de votos en el Senado cambiará
Carmen, en enero con la llegada del nuevo senador demócrata por el estado de Alabama, al que según Donald Trump siempre dijo iba a ganar, cuando en realidad lo vimos en su cuenta personal de Twitter, siempre dijo que iba a perder. Así, Bueno, pues el sí, ahí presidente de los Estados Unidos en su jugo. exactamente, les descuadró ese voto el mapa, pero bueno, por lo pronto en lo que corresponde a este fin de año están avanzando, han avanzado, han aprobado esta reforma en la madrugada ya en el Senado. Y bueno, pues el tema principal, lo que atrapa más la atención es la reducción de un 35 al 21, del 35% al 21% de la tasa impositiva, que es una baja de 14 puntos en los impuestos, sobre todo para las grandes empresas y las grandes corporaciones que han de esta manera, bueno, pues están viendo una posibilidad enorme de tener un beneficio fiscal de este tamaño, así que las grandes beneficiarias son las grandes empresas, las grandes rentas, y esta caída, esta disminución de 14 puntos, pues desde luego que es la tirada, ¿no? Que es lo que va a atrapar a los grandes corporativos en Estados Unidos y hará regresar a muchos otros, que al final esa es la gran ecuación. Al final los países como México y otros que tienen inversión muy importante estadounidense, pues tendrán que pensar qué hacer. Ayer hablábamos con el director del diario El Economista, el director de la línea editorial del Economista en México, Luis Miguel González, y bueno, pues hablaba Luis Miguel de probablemente tener que hacer una especie de medida espejo, algo que haga reaccionar a México frente a las implicaciones que esto tiene. Así que, aunque no parece que haya condiciones de un acuerdo político, ni mucho menos en México, para hacer una reforma fiscal, lo que sí hay un sentido de urgencia de qué va a pasar con México con lo que está haciendo Donald Trump. Y sin duda, Carmen, ahora hay que definir muy bien algo. Uno de los grandes beneficiados por esta nueva medida tributaria es el propio presidente de los Estados Unidos. Una reducción del 14% al pago de sus empresas que ahora manejan sus hijos. El argumento republicano y de Trump es que precisamente al bajarle los impuestos a las grandes corporaciones y empresas y a los ciudadanos que ganan más de $500,000 al año, ayudaría a la creación de nuevos empleos, cuando las estadísticas de medidas similares, como la de 1986, de la que hablábamos, Carmen, definen que las grandes corporaciones lo que hacen cuando pagan menos dinero al Departamento del Tesoro en impuestos es mantener básicamente esos ahorros en efectivo e invertirlos en otros países. Ahí la gran duda y la crítica de los demócratas, pero bueno, falta tiempo, hay que ver qué es lo que se logra y materializa con esta nueva medida tributaria en los Estados Unidos y sobre todo, como ya lo mencionaste, Carmen, ver cómo reaccionan países que se pueden ver altamente afectados por estos ajustes al fisco en Estados Unidos, como son nuestro país. Sin la menor duda, Jesús Esquivel, y bueno, pues queda ahí a lo largo de las horas los planteamientos totalmente divergentes de quienes están apoyando la reforma y quienes no están de acuerdo con ella. La manera en que Nancy Pelosi, la líder demócrata, hablaba del tema, decía que con esto se quedará permanente, se hará permanente la plutocracia en Estados Unidos. Es la expresión que utilizó, favorecer la permanencia de la plutocracia por un lado, o bien lo que la portavoz de la Casa Blanca le dijo a Fox News, diciendo que esto es un hecho histórico, cosa que sí, y que va a beneficiar ampliamente a las clases medias, cosa que también está por verse. Sí, porque los recortes a la clase media, además de que son temporales, son menores, Carmen. Conforme ganas más dinero en los Estados Unidos, el recorte tributario es mayor para ti. Por ello, Trump la semana pasada llevó a la Casa Blanca a varias familias en las cuales, pues sin darle muchos detalles, como luego se descubrió, hablaban de que se van a beneficiar. Habrá ajustes importantes de primera mano. Recuerda que Trump prometió que si promulga en ley la medida antes de Navidad, lo cual parece ocurrirá incluso este mismo día, muchos de los beneficiados de la clase media empezarán a ver un beneficio en el recorte al fisco a partir del mes de febrero de 2018, pero la ley lo dice, Carmen, son más de 500 páginas de esta legislación
que todos estos ajustes para la clase media expiran en 2025. Lo que no dice es en términos de los que se benefician con recortes mayores, las grandes corporaciones. Eso va para largo y es a lo que se oponían principalmente los demócratas. De ahí esa declaración de Nancy Pelosi, como ya la mencionaste, e incluso anoche Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, durante el debate decía, este es un robo a la ciudadanía y es un acto temporal que solo beneficia a los ricos como el presidente de los Estados Unidos y es totalmente un fraude al estadounidense común y corriente. Así lo dijo Schumer y te repito, Carmen, mientras hablaba el líder de los demócratas en el Senado, en el podium, pues había protestas por parte de los republicanos que se estaban burlando de él, y cuando le tocó el turno a los republicanos aparecieron ciudadanos en la galería del Senado para pedirles que rechazaran la medida, pero se impuso el control mayoritario que tiene el Partido Republicano en la Cámara Alta y seguramente eso ocurrirá en minutos o en un par de horas en la Cámara de Representantes. Ni más ni menos, van verdaderamente a la velocidad del rayo. Es que recuerda que Trump prometió que iba a ser un regalo de Navidad para los estadounidenses y lo tiene que hacer. La Navidad ya está en puerta y el mandatario estadounidense también se va a ir de vacaciones a su mansión a Mar a Lago, a la Florida, donde va a pasar Navidad con su familia y obviamente pues a beneficiarse de ese recorte tributario de 14% a sus impuestos, Carmen, porque no hay que olvidar que Donald Trump es un empresario y multimillonario al igual que toda su familia. Pues no perdamos la comunicación, Jesús. Esto continúa, esto fue de larga duración hasta que llegó al Senado la aprobación. ¿A qué hora de la madrugada lo votaron? Pues casi eran pasar a la medianoche, Carmen, hace más o menos unas 7 horas y minutos. Inmediatamente Trump mandó un Twitter en su cuenta personal y bueno, pues era la victoria que estaba esperando. El calendario legislativo, en un principio se decía que hasta el día de hoy sería el Senado cuando tomaría acciones en la medida, pero el hecho de que en la Cámara de Representantes hubiera algunos problemas burocráticos a la manera de legislar, generó precisamente que los senadores salieran adelante, adelantaran el voto y bueno, ya está todo listo, la mesa está puesta para que seguramente esta tarde Donald Trump en su escritorio promulgue como ley su primera victoria política desde que llegó a la Casa Blanca, gracias a la representación mayoritaria del partido que lo arropó como candidato presidencial el año pasado. Pues esta reforma fiscal, la más importante en décadas, está desde luego atrapando la atención del mundo y no es para menos. Así que Jesús Esquivel, como siempre, un abrazo desde México a Washington. No perdamos la comunicación porque esto continúa y seguiremos, si me lo permites, hablando contigo. Un abrazo, Carmen. Buenos días. Un abrazo, Jesús Esquivel, con este anuncio, con esta información de cómo ha sido la votación precisamente de esta reforma fiscal en los Estados Unidos. Déjeme hacer un alto en el camino brevísimo. Regresamos con el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, porque bueno, ya hay que ir pensando, y le pregunto a Gustavo desde ahorita, hay que ir pensando qué es lo que México tendría que hacer frente a una reforma fiscal de este calado en los Estados Unidos, que desde luego tendrá repercusiones múltiples. Volvemos en un instante con él. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
Javier Cuevas presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas hoy, miércoles 20 de diciembre del año 2017, en los principales diarios de circulación nacional. Reforma. Desvían hacia PRI concursos falsos. Para destinar 250 millones de pesos al PRI, el gobierno de César Duarte adjudicó 4 contratos para supuestos talleres y costoso software. La jornada. México gastó 20,000 millones de dólares para importar 4 granos básicos. Las compras de maíz ocuparon el primer lugar, con 12,128 millones de dólares. Milenio. Se le pasó al frente decir cómo elegirá a su candidato. INE. Detecta el INE fallas en el convenio. Destaca que el documento tiene errores de redacción y sintaxis. Excelsior. Peña. Si el TLC se acaba, no se afectarán las exportaciones. Aseguró que si Estados Unidos sale del tratado, México tiene herramientas confiables y los negocios serán bajo la Organización Mundial de Comercio. El Financiero. Perfilan para hoy la reforma fiscal en Estados Unidos. De ser aprobada en las próximas horas y antes de la Navidad, se convertirá en la primera victoria legislativa del presidente. El Economista. Estados Unidos, listo para aprobar su reforma fiscal. La noticia pegó al peso, cayó 12 centavos frente al dólar. Bueno, pues como hemos escuchado a Jesús Esquivel, se ha aprobado por parte del Senado de los Estados Unidos esta reforma fiscal, la primera gran victoria de Donald Trump, que ha abierto un debate muy fuerte, desde luego en Estados Unidos, en donde se empuja la idea de que esta reforma va a detonar crecimiento, va a generar más empleos, va a dinamizar la economía, etcétera, etcétera, y quien dice que no, que aquí lo que va a haber es un beneficio directo a las grandes corporaciones y a los ricos de los Estados Unidos. Desde todos los puntos de vista es un tema que va a repercutir a nivel mundial y desde luego en México. Le agradezco al presidente de la Coparmex que me tome la llamada para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos y de lo que tendríamos que estar pensando ya en México. Gustavo de Hoyos, buenos días Gustavo, bienvenido, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Carmen, un saludo para ti y para toda la audiencia. En efecto, Carmen, como bien lo señalas, la más importante reforma fiscal en una generación en los Estados Unidos, y más allá de la opinión que se pueda tener a favor o en contra de la misma, como bien lo apuntabas, de lo que no cabe ninguna duda es que va a cambiar de tajo los parámetros, la forma en cómo se conducen las legislaciones fiscales en todo el mundo. México, desde luego, Carmen, no puede ser la excepción, un país que está tan íntimamente ligado en la parte comercial, en la parte financiera con Estados Unidos, no puede ser ajeno a esta circunstancia. Y en la Coparmex, Carmen, desde el mes de agosto pasado lo hemos venido planteando de manera insistente, lo que hoy se está consolidando y que más tarde seguramente estará firmando el presidente Trump, es producto de una secuela de acontecimientos y lástima que vamos a tener que llegar tarde a la cita en México y apenas reaccionar una vez que esta iniciativa prácticamente está siendo aprobada y que parece ser que empezará en funciones a aplicarse a partir del 1 de enero próximo. Exactamente, Gustavo, esa es la tirada y el presidente Trump no va a llegar a su primer año de gobierno sin tener esto amarradísimo, como se puede apreciar. Es su primera gran victoria en el legislativo y desde luego sí, trastocará los ejes fiscales, dijiste, del mundo. Pues sí, porque es la potencia más grande del planeta y lo que haga, bueno, pues tiene repercusiones expansivas. ¿Cómo entender, Gustavo de Hoyos, el conjunto de situaciones que se presentan para México, además de la mano de una renegociación de un tratado de libre comercio? Así que tenemos dos asuntos a la mesa de enorme importancia. Desde tu punto de vista, desde el ámbito empresarial, ¿qué es lo que México tendría ya que estar haciendo y diseñando para enfrentar el panorama? Los dos temas, Carmen, que tú apuntas coinciden en una palabra: competitividad.
Por un lado, el Tratado de Libre Comercio incide en nuestra competitividad comercial, en la parte como pueden ir y venir las mercancías, los flujos de productos y servicios. Y en el caso de la reforma fiscal, el ámbito tributario incide directamente en la capacidad, en la viabilidad de que las empresas, sobre todo las empresas de tipo global, canalicen flujos de inversión de un país a otro y reinviertan sus utilidades. Nos parece, por tanto, que estos dos temas inciden de manera muy importante en las posibilidades de crecimiento para el país. Y la respuesta, Carmen, tal vez es qué tenemos que hacer en México ante esta disyuntiva. En materia del TLC ya sabemos, estamos en la negociación, es algo que no depende únicamente de México, que habrá que esperar los consensos y ojalá que estos ocurran. Sin embargo, en materia tributaria, ahí sí que las decisiones se tienen que tomar en Los Pinos, las decisiones se tienen que tomar en San Lázaro y se tienen que tomar en el Senado en hacer la reforma. Nosotros en Coparmex hemos venido señalando que una vez que México hizo una reforma fiscal donde todas las fichas se las llevó el gobierno en 2014 y que le permitió implementar de manera muy sensible la recaudación, hoy es el momento de que se revise a profundidad el tema y que se pueda encontrar un modelo que no solamente beneficie al gobierno, sino que también ayude a las empresas y a los ciudadanos. Bueno, y ahí vamos a entrar, tendríamos que entrar, Gustavo de Hoyos, en el gran debate de cómo es que México mejora sus condiciones de competitividad, porque desde luego no tenemos tantas herramientas como para enfrentar el monstruo que está enfrente. Están o medidas fiscales o algún tipo de política arancelaria y desde luego el tema de los salarios. Esas tres variables, ¿qué me dices de ellas? En efecto, Carmen, coincido contigo que son tres de los temas que deben de ponerse y combinarse en la mesa. Déjame referirme por el momento al tema fiscal. Nosotros hemos venido señalando en la Coparmex que sí hay espacio, que claro que sí hay espacio para que se pueda procesar antes de que acabe esta administración de reforma fiscal. Manifestar que no hay margen de maniobra es prácticamente condenar al país a heredar el problema a la siguiente administración, independientemente del signo que tenga esta. Nosotros pensamos de que el Congreso de la Unión tiene que asumir a cabalidad su responsabilidad y buscar una reforma fiscal que promueva la inversión, que haga al país mucho más competitivo. Y aunque es un tema bastante amplio y bastante denso, yo te diría, tenemos que avanzar a temas tan importantes, tan torales, como por ejemplo la deducción plena de las prestaciones laborales. No es posible que en México queramos, en el dicho, apoyar la economía formal, que los trabajadores tengan una formalidad y por otro lado las empresas no puedan deducir aquellas prestaciones legítimas que pagan a sus trabajadores. Por otro lado, también es muy importante que se haga una revisión a fondo de la tasa de los impuestos para las personas que están en la formalidad. Esto no tiene un ajuste prácticamente 9 años y ha hecho que poco a poco estén pagando más impuestos los asalariados. Por otro lado, y es parte de lo que está incluido en la reforma fiscal norteamericana, tiene que hacerse una reducción progresiva, gradual, ordenada del impuesto corporativo. Hoy en día en México estamos en las tasas más altas de la OCDE y esto evidentemente nos hace perder competitividad. Estos temas y otros más me parece que tienen que ser revisados a fondo, con responsabilidad, si no queremos, repito, que México pierda competitividad. Está planteando, bueno, esta reforma ya está aprobando una reducción a las grandes corporaciones, una reducción impositiva de 35% que tenían a 21%, es una baja de 14%. Eso desde luego va a hacer que los incentivos para que las inversiones se hagan fuera de Estados Unidos sean mucho menores y que haya ahora la posibilidad de que quienes tienen inversiones fuera o proyectos productivos que es de más largo plazo en otros países lo piensen y vean la conveniencia de regresar a los Estados Unidos su propia inversión. En efecto, así está planteada, esa es la lógica de la reforma que ha puesto en la mesa el presidente Trump y que hoy ya han aprobado las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Me parece que reconociendo las limitaciones de la realidad mexicana, tenemos también que dar señales en esa dirección. Lo hemos planteado en la Coparmex. Sí es posible al menos reducir un punto porcentual cada año, pensamos que un poco más, pero cuando menos dar la señal de que podemos llegar, si no a un 21%, sí a un 24.66%, que es la tasa promedio del impuesto corporativo dentro de la OCDE. Hay que recordar aparte, Carmen, que en el caso de México, aunque no es impuesto corporativo, existen otros esquemas como la participación de los trabajadores en las utilidades de empresas que se suman a la carga fiscal, a la carga tributaria que en su conjunto tienen que erogar las empresas, de tal manera que estamos ante un gran desafío
desafío, ante un gran reto, y si no queremos sentarnos a ver cómo paulatinamente perdemos esos flujos de inversión, si no queremos darnos cuenta que las corporaciones, como tú bien lo apuntabas, en lugar de reinvertir sus utilidades en México, empiezan a llevárselas a los Estados Unidos por esta reforma que ciertamente genera atractivos, más nos vale que hagamos las reformas acá en casa. Y decirlo con claridad, Carmen, este tema es un tema de decisiones 100% domésticas. El caso del TLC implica el acuerdo de 3 países. El hacer una reforma fiscal a fondo es la responsabilidad de México y de sus gobernantes. Gustavo de Hoyos, hacia el vuelo, ¿qué medidas fiscales específicas propondrías? Entiendo que la Coparmex tendría que analizarlo, pero o ya tienen alguna propuesta. ¿Qué medidas específicas? ¿Harían algo parecido? ¿Harían algo que favorezca las inversiones en la lógica de los Estados Unidos? ¿Algo que busque retener? Es decir, si ellos bajan de 35 al 21%, ¿México tendría que hacer algo parecido en esta lógica? Mire, Carmen, de hecho, desde el pasado mes de agosto presentamos una propuesta integral para fortalecer a México. Esa propuesta la entregamos a la Secretaría de Hacienda y recientemente, con el cambio que se hizo en esa dependencia, se la entregamos el primer día de su gestión al nuevo secretario de Hacienda. Como tú nos señalas, es una propuesta integral. Déjame simplemente delinear 3 o 4 los puntos que ejemplifican el tipo de reforma que estamos planteando. Por un lado, tiene que aprobarse una deducción inmediata de las inversiones. Esto tiene su contraparte en la reforma americana y es fundamental que las empresas que deciden grandes inversiones rápidamente puedan llevar esta inversión a sus resultados, no esperar 5 o 10 años, porque eso hace que sean menos rentables las inversiones. Por otro lado, hemos señalado la importancia que un pago que se da del 10% de los dividendos, de las utilidades que ganan los accionistas, pueda ser acreditado contra sus impuestos totales y no como ahora se lleva a cabo de manera definitiva, que no puede acreditarse. Ese tema es sumamente sensible para las grandes inversiones. Por otro lado, tenemos que hacer una reforma para reducir la tasa del impuesto corporativo. Lo mencionaba hace un momento, tenemos que llevarla cuando menos al 24.66%, si no al 21% que puede ser en Estados Unidos, sí a la media de la OCDE, que son los países contra los que competimos, y ahí están los países que también tienen flujos importantes de inversión para México, como es el caso de los distintos países de Europa, como es el caso de Japón. Entonces, llegar al 24.66%, y algo que toca directamente al bienestar, tenemos que aprobar la deducción plena, total, al 100% de las prestaciones laborales. Eso es algo fundamental para que las empresas, conjuntamente con su evolución salarial, puedan cada vez otorgar prestaciones crecientes a los trabajadores. En tanto exista esta restricción que, recuerdo a la audiencia, empezó el 1 de enero de 2014, no existía antes, y que solamente permite a las empresas que la mitad de cada peso que invierten en sus trabajadores pueda ser deducible, difícilmente vamos a encontrar mejores prestaciones. Pues Gustavo de Hoyos, estemos en contacto, veremos qué va ocurriendo en el camino. Nos pilla este fin de año con un desafío gigante, que lanza ya el Congreso de los Estados Unidos para esta reforma fiscal, y bueno, pues nos mantendremos en comunicación para ver cómo van reaccionando los actores principales en este país, desde el propio Ejecutivo, desde el Congreso mismo, los que están buscando la presidencia en el país, que también tendrían que plantearse sobre el tema las interrogantes y las respuestas que tendrían que venir de las interrogantes sobre una circunstancia como esta. Así que, Gustavo, te agradezco mucho que me tomes la llamada, estamos en contacto. Muy buenos días. Gracias, Carmen. Gracias. De Coparmex. Bueno, pues esta mañana con un poco de ronquera y un poco de tos, esta mañana de 20 de diciembre,
donde desde luego ponemos la atención principal en este momento de arranque en la reforma fiscal de los Estados Unidos aprobada esta madrugada. Bueno, acá en México estamos siguiendo a los aspirantes a las candidaturas presidenciales. Escuche lo que dice Ricardo Anaya, el precandidato de la Alianza por México al Frente, que responde de esta manera la propuesta de José Antonio Meade para realizar exámenes toxicológicos y psicológicos. Esto le dijo. Yo con muchísimo gusto me hago todos los exámenes que quieran, pero yo sí quisiera invitar al candidato del PRI a que él haga un examen, pero un examen de conciencia, por el gravísimo daño que le han hecho a México, por ineficaces, por corruptos. Desde Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, consideró que la propuesta de Meade es banal y le respondió en estos términos. Soy hipertenso y me tengo que tomar unas pastillas, un cóctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer coraje los de la mafia del poder. Por su parte, el precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, se refirió a la violencia que enfrenta el gremio periodístico. En el último presupuesto, uno de los acentos que se puso no solamente fue en el tema de seguridad en sentido amplio, sino puntualmente se reforzó el fideicomiso que da protección tanto a defensores de derechos humanos como a periodistas, que es un tema absolutamente central. Hay sin duda que garantizar seguridad para que ese espacio de la información se pueda dar en absoluta certeza. Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, solicitará este mediodía licencia al cargo para dedicarse por completo a la recabación de firmas para apuntalar su precandidatura a la presidencia de la República por la vía independiente. Lo sustituirá el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores.